Muy buenas noches y bienvenidos a este programa de Primer Plano. Queremos empezar a discutir, no creo que lo terminemos, pero dejaremos en la mesa el tema de la disfuncionalidad de la democracia mexicana. En el año 2000, cuando por fin se dio un cambio en el partido que estaba en el gobierno y que se hizo por la vía de las elecciones y con pocas objeciones en realidad, algunos problemas que luego se vieron que eran de más fondo, como el de amigos de Fox, etcétera, pero en un primer momento pareció que las cosas iban funcionando muy bien y que entrábamos al siglo XXI con una democracia que iba a funcionar como se supone que deben de funcionar en estos casos, como la fuente primera de la legitimidad. Pero en el 2006 las cosas ya no nos salieron tan bien y hubo tantas acusaciones, rencores, tantas dudas al final de esa elección que, como dice nuestro colega José Antonio Crespo, nadie supo en realidad, nadie sabrá quién realmente ganó hasta que se abran la paquetería, que no se ha abierto. Y luego estamos en esta del 2012, en donde pasa la elección y una y otra manifestación en contra de quien se supone, según las cifras del IFE, que ganó. Entonces, mi pregunta y casi mi propuesta es, aquí cuando una democracia no funciona bien, lo que produce no es algo indiferente, sino que produce ilegitimidad. O se hacen las cosas bien y sale la legitimidad, o si se hacen mal, resulta contraproducente, porque exacerba el conflicto político, los choques. Eso es lo que queremos discutir en esta primera parte del programa. Y lo que no da es mandatos claros, ¿no? Porque los gobiernos que entran con severos problemas de cuestionamientos, algunos fundados, otros no tanto, pero eso les impide desplegar efectivamente un programa determinado, tener la autoridad moral para ir planteando una serie de cuestiones que están en su propia agenda y sobre todo yo creo que para, digamos, afirmarse o reafirmarse el propio sistema político en su autonomía respecto a otros actores, y pienso entre los actores privados y pienso en el crimen organizado y pienso en un montón de actores que están fuera de la lógica política y están esperando una respuesta unificada, o que ven que efectivamente esta fragmentación de lo político y la debilidad de los gobiernos les da la oportunidad de hacer valer sus puntos de vista o garantizar sus intereses. Así es. A mí me parece lo siguiente, que las democracias electorales tienen como objetivo general, no solo en México sino en todo el mundo, dirimir pacíficamente la lucha por el poder. Porque de lo contrario entonces vienen las imposiciones, que requiere un aparato de fuerza física que imponga, como ha sido en todos los autoritarismos, incluso en el priista, en donde, bueno, pues se impone al candidato desde arriba, al mismo del PRI, y quien proteste pues se las va a ver con el ejército, con algún tipo de represión. Y desde luego, en otras circunstancias peores, pues entonces vienen o sobrevienen guerras civiles, revoluciones, golpes de Estado, para decidir quién va a gobernar en un siguiente periodo de tiempo. Entonces, eso es de lo que se trata básicamente, pero al mismo tiempo se busca que haya consenso electoral, lo que se llama consenso electoral, que quiere decir que el procedimiento se haga de tal manera, bajo tales reglas de equidad, de limpieza, etcétera, mínimas suficientes para que todos digan que el que ganó oficialmente puedan decir, pues sí, mira, yo no voté por ese, pero ese ganó. La mayoría de la gente votó por ese y por lo tanto, pues ya no era el que yo quería, pero es el que legítimamente ganó, entonces ya nos conformamos con ese gobierno hasta la próxima elección, porque se puede cambiar, se puede modificar. Ese consenso electoral es, decía yo, uno de los objetivos de la democracia electoral, se busca que eso pase, y eso lo tuvimos, como decía Lorenzo, en el año 2000. Creo que es la única elección, por lo menos de los tiempos más modernos, en donde se tuvo ese consenso. Y después se perdió en el 2006, también como lo decías, pues en parte porque la diferencia era tan pequeña que en esos casos cualquier cosa puede nublar el resultado o puede incluso modificarlo. No se requiere de una gran cantidad de fraudes y irregularidades para modificar el resultado. Por eso queda la duda. En esta elección del 2012 tenemos un resultado parecido al del 2006. Y yo diría, si nos ponemos, como tú ya adelantabas, si nos ponemos a ver con lupa,
Las condiciones del 2000 son bastante parecidas a las de ahora. Hubo compra de votos, por supuesto, del PRI que estaba a punto de perder y que desplegó por lo menos 1.500 millones de pesos surgidos del Pemex, aunque el IFE, el Pemex Gate, aunque el IFE pudo demostrar después de varios años de investigación y de secreto bancario, etcétera, pudo demostrar solamente 500 millones que llegaron a la campaña del PRI. Pero el desvío fue de 1.500 millones. Sí. Las encuestas se equivocaron en mucho mayor medida que ahora, porque varias le dieron el triunfo a la Bastida, con algunos puntos, es decir, se equivocaron en 8 o 9 puntos, pero además se equivocaron de ganador. Ahora la mayoría por lo menos dijo quién iba a ser el ganador, aunque con mucha diferencia en el porcentaje que iba a haber entre primero y segundo lugar. Pero lo que quiero decir es, sí hubo irregularidades en el 2000, no como las del 88, pero hubo. Hubo el amigos de Fox, hubo desde luego injerencias de los priistas que no querían perder el poder. Y sin embargo, hubo consenso y se consideró que era una elección que cumplía con los requisitos. Hay diferencias entre aquella elección y esta, que es lo que puede explicar. Porque ahora hubo 7 puntos casi de diferencia entre primero y segundo lugar. Sin embargo, no hay ese consenso, ni lo va a haber ya, porque una buena parte de la sociedad va a decir, ganaron a la mala. Está bien, vamos a ponerle más énfasis a esto. Dice José Antonio, en el 2000 hubo tantas irregularidades como ahora se metió dinero, etcétera, pero había un tema que ahora no... o que ahora está al revés. Inversa, es está al revés. Exacto. Entonces era el tema, Dios santo, tenemos todo el siglo XX con el PRI, o antes de que estuviera el PRI, antes de 1929, también ya estaba, porque lo que finalmente se formaliza en 29 con Calles estaba funcionando desde, 17, pues, por lo menos. desde Venustiano Carranza, desde el 20. Entonces llevábamos 80 años con esta maquinaria. Había una especie de, por fin, yo creo que hasta algunos priistas probablemente dijeron, bueno, vamos, salimos de esta. A ustedes. Pero ahora, teniendo vamos a seguirle a José Antonio, vamos a decir que teniendo más o menos las mismas condiciones, el problema ahora es que dicen, regresa el PRI, es algo que viene con historia, no viene con la inocencia del 2000, que la figura de Fox, bueno, parecía... Buena gente. Buena gente. Sí, claro. Aquí el tema es que viene efectivamente la incredulidad de un sector también muy lastrada por lo que fue el 2006. Yo tengo la impresión de que efectivamente el PRI, ese PRI que viene ahora, o da en muy poco tiempo una, digamos, muestra de su voluntad de cambiar, y tomo un tema de rabiosa actualidad, que abran todos los expedientes para que reconozcan si efectivamente la elección vino viciada o no. Y que digan, expedientes? Pues todos los expedientes de Monex, todos los expedientes que ahora están ahora. Una manera muy útil de decir, yo gané y gané bien, es reconocer que efectivamente no tuvimos la elección impecable que plantean algunos, ¿no? Es decir, que efectivamente hubo compra de votos, yo creo que nadie lo duda a estas alturas. El tema es si eso fue o no determinante para que el resultado le fuera favorable a Peña Nieto. Yo creo que una buena actitud sería ahora sí señores, vamos a abrir, que salgan de esta idea de que la elección fue prístina y perfectamente, ¿cómo se llama? Sueca o suiza, no sé cuál sea el modelo ideal, y que se reconozca que todo eso tiene que investigar. Lo siguiente es que se comprometan los partidos políticos, no estoy seguro que lo hagan, a que la siguiente elección, tenga elementos competitivos, porque la gran duda que tenemos muchos es si una vez que el PRI está en el poder, el sistema vuelve a ser competitivo. Ahora tiene niveles de competencia fuertes, pero una vez que estos señores regresen al poder, amarrarán todo desde arriba para que el sistema no vuelva a ser competitivo, y 2, que sea razonablemente equitativo. Hay una cosa que la autoridad electoral no puede pasar por alto, y es si se rompió el principio de equidad en la competencia, haya ganado quien haya ganado, ¿no? Y el grado en el que se haya afectado, porque por siempre eso, hay inequidades en todos lados. Mira, yo comparo a veces en la democracia con el ajedrez. El ajedrez es el juego perfecto en términos de equidad, porque todos tienen las mismas fichas, ahí no entra el azar, y sin embargo hay una inequidad que son el que sale, que son las blancas. Ya tienes una cierta ventaja. ¿De qué se trata entonces? De que no sea determinante. Es decir, si no, nunca ganarían las negras, y sabemos que las negras pueden ganar, dependiendo ya del
Entonces, sí, siempre puede haber una inequidad en los gobiernos democráticos, pues el que está en el poder ya tiene cierta ventaja, aunque pueda tener una desventaja en otros aspectos, porque también se desgasta el partido en el poder, sí. Pero el hecho de estar en el poder hay una cierta ventaja y de lo que se trata es decir, mira, que no sea determinante en el resultado, como sí lo era, por ejemplo, en el caso del régimen priista. La ocupación del poder del PRI era determinante en el resultado y eso dejó de ser hasta quizá 94 un poco, pero más claramente en 97 y en el año 2000. Entonces, la pregunta es no si hay inequidad, sino hasta dónde afecta los resultados, porque lo contrario siempre va a haber inequidades y siempre va a haber... Y eso regresó a esta percepción que tenemos de que ahora las cosas no fueron como fueron en el 2000, pese a que yo creo que más o menos fueron en condiciones parecidas. Lo del PRI, efectivamente, en el 2000 había 60% de gente que decía, mientras no pierda el PRI no habrá democracia en México, punto. Oye, pero las condiciones de la competencia, nada. Mientras no pierde el PRI, no hay democracia. Pues eso se quedó en el colectivo y entonces ahora que regrese el PRI no puede haber democracia. No puede el PRI haber ganado términos democráticos más o menos. Tiene que haber ganado a fuerza por la mala. Ya es una imagen que está ahí. Desde luego, hay elementos para decir, bueno, pues es que no estuvo tan limpio esto, por supuesto. Hay sobregasto de campañas que no sabemos hasta dónde va a llegar. Claro. Hay la compra de votos, pero que se le metió la lupa ahora a la compra de votos. Nunca se ha resuelto el problema de la compra de votos, ¿eh? No. Nunca, es decir, siempre ha estado ahí. Ahora le estamos poniendo la atención porque López Obrador salió y dijo, oigan, hay 5 millones de votos que compraron y por lo tanto podrían ser determinantes en el resultado. O lo son. Si se comprobaran los 5 millones, son determinantes. No es que el problema haya resurgido ahora. En los informes de Alianza Cívica que vemos en las elecciones anteriores, el nivel de compra de votos o de exposición, el criterio que ellos utilizan, de que les llega a la gente a decir, oye, pues aquí hay una canasta o aquí hay una despensa, no es muy diferente, ¿eh? Ahora, ahora, si una democracia no tiene de entrada los 100 días, vamos a ponerle a la norteamericana, ¿no? Sus 100 días de luna de miel, ¿qué significa iniciar un gobierno con esa debilidad, ¿no? Mancha, debilidad? ¿Qué le resta o no es importante si hace un juego distinto, casi, digamos, inesperado? Yo creo que le resta su capacidad de desplegar una política constructiva, de realmente iniciar a gobernar propiamente, o sea, de manera, digamos, funcional. Lo que tiene que hacer ahora es ese gobierno, como lo tuvo que hacer Calderón, que desde 2006 al 2007 se pasó tratando de pactar una reforma electoral que finalmente se pactó con todos los elementos que tiene ahora, por ejemplo, sacar del mercado la posibilidad de comprar spots, el tema del recuento de los votos, etcétera, que ahora no han sido suficientes, pero yo creo que sí limita mucho el funcionamiento de una democracia el hecho de que el gobierno entre cuestionado. Por otra parte, tenemos una ventaja con el caso del PRI, que es que tiene que demostrar doblemente que efectivamente tiene un compromiso democrático y que lo va a hacer de una manera, ya como gobierno, razonable, porque hay 11 estados, no sé si lo han hecho el recuento, hay 11 estados en los cuales el PRI, compitiendo, ha recuperado el poder. Lo acaba de hacer en el caso de Jalisco y lo acaba de hacer en Chiapas también, donde recuperan de la mano del Verde el poder. Es decir, el PRI ha demostrado que en el sistema competitivo sí puede competir. Lo que no ha logrado demostrar es que una vez que regresa al poder, genera condiciones de competitividad para los otros, o el tema de las blancas y las negras que tú planteabas en el ajedrez. Hay 11 estados que el PRI ha recuperado, Chihuahua, Nuevo León, etcétera, que han sido gobernados por la oposición, Zacatecas, etcétera, por la vía democrática, es decir, compiten, y ahora están regresando al poder por la vía efectivamente de la competencia. Yo creo que el gran asunto es probar que efectivamente una vez que estén en el poder no son perjudiciales para un sistema verdaderamente competitivo y volver a este sistema de decir, aquí elecciones hay y partidos políticos hay, lo que no tienen posibilidades de ganar. Pero podría decirse que volvió en todos estos casos, Zacatecas o Chihuahua, etcétera, volvió realmente por la vía de la competencia o también ahí carga con el problema de tener casi que convencernos de que no compró los votos, de que no hizo trampa. Es que en Chihuahua, en varios lados no hubo las impugnaciones que ahora estamos Jalisco. viendo. Simplemente decepcionó la oposición, haya sido el PAN o el PRD que gobernaron ahí, decepcionó. Porque yo que recuerdo cuando Chihuahua fue recuperada por el PRI, no hubo impugnación de compra de votos.
Sí hubo irregularidades, pero no necesariamente que fueran determinantes en el resultado. Entonces, simplemente es decir, nos decepcionaron. Yo creo que ese elemento lo tenemos que incorporar ahora para entender también lo que está pasando. Pero pregunta Crespo, desde que recuperaron, por ejemplo, Chihuahua, Nuevo León y todos esos estados, ¿se puede decir que el sistema sigue siendo competitivo? En esos estados yo creo que sí, fundamentalmente sí. A nivel nacional es otra legislación y además se puede plantear hasta dónde es competitivo o no. Yo digo que sí, que en lo fundamental es competitivo. Claro, cuando la distancia entre primero y segundo se cierra a menos de 1%, cualquier cosa puede modificar el resultado. Es un problema que tienen todas las democracias cuando eso ocurre. Pero aquí simplemente yo terminaría diciendo lo siguiente. De todas maneras, una paradoja es que tenemos uno de los sistemas electorales con más candados, más sobreregulado en todos los aspectos, y sin embargo no se genera la confianza electoral. La que se ha creado se echa para atrás. De tal manera que sí es un problema, porque está bien que se digan las denuncias, está bien que se diga hay que limpiar esto, hay que castigarlo, pero cuando va acompañado de una descalificación de las reglas, de los árbitros, del procedimiento en general, más allá de las irregularidades realmente detectadas, es como tirar el agua sucia con todo y niño. Claro. Nunca logramos construir ese sedimento de democracia, porque yo termino con esto, me parece a mí que los partidos en general no acaban de comprometerse con el proceso democrático. Entonces nunca vamos a tener el consenso. Lo tuvimos casi de casualidad en el 2000, pero para adelante yo no veo las cosas muy seguras. Casi de casualidad tuvimos el consenso. Bueno, pues esperemos que estas casualidades ya no vuelvan a tener que funcionar, pero vamos a tener que aguantarnos 6 años antes de poder saber si ya no va a entrar la casualidad. Realmente está difícil, pero no se nos vayan, vamos a tener otro tema sobre la mesa igualmente interesante. Nos quejamos mucho de la vecindad con los Estados Unidos, pero piénselo bien, tiene muchas ventajas. Una de ellas es que su sistema de pesos y contrapesos, así como de Contraloría, nos permite enterarnos de un montón de trapacerías que se cometen aquí en nuestro país, desde fraudes al Seguro Social, a la CFE, y recientemente un comité del Senado de los Estados Unidos pidió un informe completo sobre la operación de los bancos a nivel mundial. Hay, por supuesto, una cuestión mucho más amplia que México en ese informe, pero centrémonos en lo que nos toca a nosotros. Y bueno, pues nos vamos enterando que efectivamente un banco, el HSBC, permitió durante varios años que se hicieran operaciones no dudosas, sino francamente criminales, con dinero en efectivo trasladado de México a los Estados Unidos. Para cualquier persona, el manejo de dinero en efectivo y básicamente con dólares despierta todo tipo de sospechas cuando rebasa un cierto monto. Trasladar 6 o 7 mil millones de dólares, me dirá usted, si no debería alertar o hacer funcionar todas las alarmas. El caso, y creo que aquí hay un tema interesantísimo, es que en México sí habían sonado las alarmas, pero lo curioso de nuestra legislación, y es verdaderamente un escarnio, es que no se podía hacer público. Es decir, en pocas palabras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detecta que HSBC está haciendo eso. Y HSBC dice, sí, lo estoy haciendo. Pues ahora demándame y procede judicialmente. Y usted sabe que no hay posibilidad, según las leyes mexicanas, eso me decía el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de hacer público el asunto. Es decir, en nuestro país no hay manera de decir, a ver, yo he detectado que este banco está haciendo tales operaciones de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque la ley, cabildeada con diversos partidos políticos, establece que solo puedes hacer público el nombre una vez que sea verdad judicial. Dicho de otra manera, todos estos que acusan de estar con el narco y que nos los presentan ante la opinión pública, que es, digamos, una práctica muy usual en México, en el caso de los delitos financieros no se puede hacer. Es decir, miren, agarramos a este señor que estaba traficando con 7 mil millones de dólares o 3 mil, los que sean. Se protegen con la propia ley. Yo creo que hay una cuestión muy importante que la sociedad en general debe discutir. Es decir, quien tiene poder suficiente, como lo tienen ellos, puede efectivamente hacer una ley a su manera para protegerse, una especie de manto de invisibilidad, que en este caso queda exhibida por el Comité Norteamericano. Es un tema muy delicado, sobre todo porque el país estaba descuartizándose con la guerra al narco y resulta que por un lado están combatiendo y por el otro lado estos están, por el sistema financiero legítimo, digamos, canalizando sus ganancias. Es, bueno, desgarrador.
Lo que pasa es que decíamos desde que inició la estrategia contra el narcotráfico en este gobierno, decíamos, es que se está dejando lo principal de lado, es decir, se está queriendo resolver el problema por la parte más superficial y más costosa, que es sacar al ejército, mandar a las policías, confrontar en las carreteras y en todos lados a los narcos. No digo que no se tenga que hacer algo al respecto, no puedes dejar tú las cosas así totalmente sueltas. No. Es decir, pero le están poniendo la prioridad a ese aspecto de la estrategia y lo principal, a final de cuentas, que alimenta a los cárteles es el dinero. Son las enormes ganancias que se derivan de ese tráfico y de ese comercio, mercado negro de las drogas. Es decir, es por el lado del financiamiento, por el lado del lavado de dinero, por la forma en que ese dinero regresa o se mete o se lava, que tiene que ver con el sistema financiero, y eso no veíamos que se hiciera gran cosa. Apenas se está haciendo al final del sexenio algo más de lo que ya había para parar el problema por ese lado. Si tú les desfondas, y por eso muchos pensamos que el prohibicionismo es lo que genera a final de cuentas el problema, que en el momento que tú empiezas a legalizar, se caen esas utilidades formidables, no se pierden totalmente, pero se caen en la mayor proporción, y entonces el problema se empieza a manejar de otra forma, como pasó con el alcohol. Pero mientras hay en el mercado negro, vienen las ganancias extraordinarias, y si tú dejas el sistema financiero, porque las leyes los protegen y porque a veces decir, no, pues que estás tocando nada menos que una de las fibras del Estado moderno en general o de la sociedad moderna, que es el sistema financiero, mejor por ahí no te metas, mejor sigue persiguiéndolos en las plazas y a lo mejor te llevas algunos daños colaterales, pero el problema está en el lado financiero, es en el dinero. Si no tienen los instrumentos necesarios para atacarlo por ahí, lo han dicho muchísimos expertos en el problema del narcotráfico, es decir, ahí es donde tienes que concentrar mayor tu atención para quitar los elementos que motivan a que el problema siga, porque lo hemos visto, cuando cae un cártel surge otro, cuando encarcelas a un capo es rápidamente sustituido por otro. Pues claro, mientras el dinero siga ahí y se siga manejando en la forma en que lo vimos ahora con el banco, es decir, pues claro que continúa el problema. Y no es solamente ese banco, porque Monex también ya salió como otro ejemplo de un banco que hace algunas transacciones que no se explican. Ahora, supongamos que tú ya hablaste con el encargado de la Comisión Nacional. Ahora, a ver, vamos a ahondarle más. ¿Quién tiene la capacidad de inteligencia sobre el flujo de dinero? La Secretaría de Hacienda, ¿no? La Secretaría de Hacienda tiene esta casi histórica cualidad de tener un servicio de inteligencia. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, ¿a quién se recurrió para estar vigilando qué era lo que iban a hacer o qué estaban haciendo, podían hacer y no hicieron, en fin, las potencias del eje? A la Secretaría de Hacienda, porque era la que tenía ya preparado más o menos un servicio de inteligencia. Esa Secretaría de Hacienda está dominada por el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que pone al secretario. El Ejecutivo debe de tener esa información. Entonces quiere decir que Felipe Calderón la tenía. Sí. Tenía esta información. Correcto. Él es el mismo que decide hacer la guerra por la vía de los uniformados y no por los de traje y corbata. Decidió hacer una sabiendo que estaba el camino que estaban usando en el exportación o importación, porque también lo que nos dijo el Senado es que también iban y venían de los dos lados el tráfico de dólares. ¿Cómo explicas, Leonardo Curcio, entonces, que se haya teniendo conocimiento de las dos vías, ¿no? La vía armada y la vía no desarmada, sino la del dinero? Porque la Secretaría de Hacienda no es un órgano independiente, está subordinada al presidente y el presidente tenía este conocimiento. ¿Por qué no se usó? No, o sea, sí se usó y se alerta a los Estados Unidos y se manda una pieza legislativa que incluye la posibilidad de no depositar dólares en nuestro país, que eso sí lo hizo este gobierno, e incluso planteó, yo estaría de acuerdo con José Antonio, que a lo mejor fue tardío, pero planteó una legislación específica en materia de transacciones de dólares en efectivo, porque lo que resultaba es que teníamos 15,000 millones de dólares que nadie podía explicar, ¿sí? Y ese dinero no salió.
y regresaban o iban de un país a otro y no había forma de acreditar si era corrupción política, evasión de impuestos o dinero del crimen organizado, puro y duro. Lo que es tremendo, Lorenzo, lo que es tremendo es que los actores ligados al sistema financiero hayan conseguido pasar una legislación en este país para tener el manto de la invisibilidad. Es decir, usted no puede, el Ejecutivo no puede públicamente decir, este señor que es ejecutivo de tal banco está, o tengo elementos para decir, indicios suficientes para decir que está lavando dinero. Lo notifican a los Estados Unidos y así se activa el tema, lo cual me parece tremendamente perverso y si me permiten agrego, el sector privado se llena la boca diciendo que hay que hacer una defensa de la legalidad y está muy bien que lo digan, pero hay que hacer compatible lo que dices con lo que haces. Lo que no puedes decir, oiga, la legalidad y ordéneme el país, pero los 7,000 millones o los 15,000 millones los lavo yo porque, como decía Diocleciano, el dinero no tiene olor. Y entonces aquí vamos a seguir haciendo eso. Yo veo una debilidad, a ver, lo digo más claramente, una profunda hipocresía en un sector privado que está pidiendo la legalidad a todo meter y por el otro lado sus propios implicados están ahí. HSBC ha salido a decirnos que lo lamenta. Pero yo creo que en un Estado de Derecho uno no lamenta estar ayudando a Shenli Llegón. Debe haber responsabilidades ejemplares. Y yo espero que los congresistas retomen este asunto y el sistema financiero sea procesado. No tenga una ley especial, sea procesado igual que todos los demás, dándoles, por supuesto, su presunción de inocencia, pero sí algo ejemplar. Ahí es donde se ve el poder, ¿eh? Ahí es donde se ve quién manda y en qué condiciones lo hace. Lo que pasa es que los actores económicos y políticos y demás, pues como siempre, van a su interés, por supuesto, ¿no? Entonces se aplique la ley. No está bien, ¿eh? Ya lo sé que no, pero digamos, en la realidad política eso ocurre y en la realidad económica, es decir, que se aplique la ley en los bueyes de mi compadre, ¿no? Para acá entonces vienen las componendas, los arreglos o una ley que te protege. Entonces, si no, pues aquí no, por tal y tal y tal. Y siempre están buscando justificar sus privilegios. Sí. Y entonces quieren que además se plasme en la ley esos privilegios. Es que nosotros no nos puedes aplicar lo mismo que al otro porque nuestra función es tal y cual. Pero a lo que voy de nueva cuenta es tal la cantidad de dinero que los intereses involucrados en la actividad de narcotráfico rebasan y trascienden con mucho a los propios capos y a los propios cárteles de la droga. Entonces empiezan a beneficiar pues, a muchísimas comunidades. De repente la iglesia, recordemos que decir, bueno, pues es que el dinero que viene para acá lo lavamos y lo santificamos y no nos preocupa cómo se logró, cómo se consiguió. Entonces, la iglesia hemos visto que de pronto se vincula con las narcolimosnas. El sistema financiero, por supuesto, decir, oye, ese caudal de dinero que me viene, que puedo empezar a manejar, pues claro que les cae muy bien. Entonces no preguntan cómo se consiguió ese dinero. Y lo decías tú en uno de los segmentos, las organizaciones que están dedicadas al combate al narcotráfico también tienen intereses de presupuesto, de burocracia, de personal. También están interesados con que el juego continúe. Porque en cierta medida, si eso se acaba, pues empiezan a perder esa cantidad de privilegios. Entonces, el problema del narcotráfico es que no solamente beneficia a los propios cárteles, sino a muchísimos otros actores que de una u otra manera están involucrados. ¿Quién decidió que la guerra se iba a hacer por la vía de las armas, con las grandes movilizaciones, con la Operación Michoacán en diciembre de 2006? Bueno, una persona lo decidió. Esa persona, tú dices, estaba impedida por ley de sacar estos trapitos al sol, pero lo sabía. Sí. Ahora, esa persona pudo también haber hecho público sin nombres, es decir, se están lavando en México. Tengo la información de que se están lavando 7,000, 10,000. Se supone, el Senado no dijo que, ¿quién fue? ¿El Senado o alguien en Estados Unidos que calcula en 30 y tantos mil millones de dólares lo que se lava en México, nos dijeron? Bueno, se puede decir, está esta información, no voy a decir nombres, pero el Congreso tiene que actuar, tiene que modificarse esta ley porque está costando sangre, claro, literalmente. Pero no se dijo nada. No. El público mexicano no estaba o no quería estar consciente de esto. Nos enteramos por Estados Unidos. Nos enteramos, pero podíamos habernos enterado
por nosotros mismos, sin necesidad de violar la ley. Hubiesen recurrido a la mexicanísima filtración, ¿no? Que es raro que en eso no lo hagan. O supongamos que sin filtrar, decir simplemente está pasando esto, es intolerable. Yo no puedo estar mandando a mis soldados, a mis marinos y a mis policías a pelear una guerra que está siendo socavada por la banca y la banca internacional, y decirlo así. Claro. Y entonces nos hubiera alertado a todos y hubiera tenido un apoyo político para demandar la modificación de esa ley. Pero no se hizo. No, correcto, totalmente de acuerdo contigo, y efectivamente ahí están los rendimientos decrecientes de la estrategia y bueno, la forma en que no ha logrado el gobierno explicar su participación. Dice, ya lo sabíamos, nosotros alertamos a los americanos y fueron ellos los que abrieron el asunto. Por eso decía que eran las ventajas de la vecindad. Pero una de las cosas que a mí me preocupa mucho, y lo pongo sobre la mesa, es quién nos defiende ahora de las grandes compañías, empezando por los bancos. Digo, está este escándalo de HSBC, es decir, yo le lavo dinero al mejor postor y aquí no le pregunto dónde viene el dinero. Pero está el escándalo de Barclays de manipulación de las tasas de interés. Ya no me meto a los temas de la burbuja y todo lo que hemos comentado desde el 2008 hasta la fecha, o sea, trampa tras trampa, tras trampa, tras trampa, mezclada con comportamientos criminales. Y uno dice, oiga, ¿y dónde está la regulación? O si hay todavía sectores que siguen creyendo efectivamente que las virtudes corporativas de los organismos privados siempre están alineadas con el interés público. Y tenemos un montón de evidencia que una buena parte de todos esos sectores no solamente están complotando contra el bienestar público, están quebrantando el Estado de Derecho básico. Y sí creo que es un tema que se debe plantear con más seriedad, porque ¿quién nos defiende de ellos? Pero además es recurrente el tema, porque ahorita señalaste algunos casos, pero acuérdense cuando hace ya algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, se dijo también que Citibank estaba metido también en el lavado de dinero. Y entonces ahí fue un escándalo y tal, y se corrigió un poco y tal, pero es recurrente porque el problema sigue estando ahí y no lo modificas con el ejército ni la policía. Y en lo que decía Lorenzo de que efectivamente la estrategia como que empezó por donde no debería de empezar. Lo vimos en muchísimos aspectos, el lavado de dinero era uno, pero el sistema penitenciario, pues son huecos que drenan, ¿no?, todo el esfuerzo que se hace a nivel de la confrontación con la ley, con la fuerza, etcétera. Agarras a algunos y se te escapan del sistema penitenciario, los jueces, el sistema judicial está muy flojo, aspectos normativos. Por ejemplo, el protocolo para defender los derechos humanos pues salió mucho más tarde también. Y mientras tanto, pues estabas un poco a la deriva. O sea, la ley de víctimas esperando. La ley de víctimas esperando. Entonces, oye, como que se empezó por donde no se podía. Ya se sabe que, que se tenía que hacer algo. Pero te vas por donde deberías de más bien ir avanzando en otros aspectos antes de ir a la confrontación directa. Porque de lo contrario, todo tu esfuerzo que hagas, con los costos que eso ha implicado, se te va por el sistema financiero, por el sistema penitenciario, por el sistema judicial. Pero pon que ya hubieras, eso fue al principio, sí. 2006, 2007, que es el costo del aprendizaje. Pasado 2007, ya sabes qué banco te está sacando el dinero. Por donde no, para el 2008 ya lo tenían que tener clarísimo. Clarísimo. Y entonces, ¿por qué no se hace nada adentro, sino que se tiene que mandar la información a Estados Unidos? Pues la soberanía, ¿por dónde queda? Pues la verdad es que no lo sé, igual que no sé lo del Melate, que nos tuvimos que enterar por un periodicazo que nos defraudaban hasta en eso, tampoco se hizo nada en lo del Seguro Social, tampoco se hizo nada en lo de la CFE, hasta que los balconean en Estados Unidos. O sea, una de las ventajas de ser una sociedad globalizada es eso, que por lo menos hay alguna parte del mundo donde esos temas sí se abren, ¿no? Pero ese es parte del problema, porque tenemos que esperar, o sea, ¿qué pasa con nuestro gobierno y nuestros sistemas de inteligencia si la mayor parte de lo que nos enteramos en relación con eso viene de afuera? Entonces, bueno, ¿y aquí qué estaban haciendo? ¿Están volteando para dónde? ¿Dónde están los sistemas de información? No, sí lo detectaron, pero no lo sancionaron, que es peor. Y luego sí me di cuenta que lo estaban haciendo. Y luego no se sanciona. Pero hasta que no surge del otro lado es que se le pone atención o es que apenas te estás enterando de muchos de estos temas. Vamos a hacer una pausa, regresamos al tercer bloque. Acompáñenos. Vamos a un tema internacional, pero que tiene implicaciones para todo el mundo, incluido México, que es ¿qué ha venido pasando con los movimientos de la primavera árabe? Que es un fenómeno en sí mismo pues, importantísimo en esos países donde habían quedado aletargados por décadas, por siglos,
en materia de avance democrático, de ciudadanía, de movilización, de participación. Parecía que estaban como en otra época. Y de pronto viene este chispazo que empieza en un país y se contagia en muchos otros países del mundo árabe y del mundo islámico en general, porque las condiciones eran muy parecidas. Bueno, recuerdo yo que cuando eso surgió originalmente, y cuando ya estaba tocando Egipto, decíamos, a ver qué pasa con esto, porque aunque la aspiración y el objetivo es democrático, es decir, quitar dictaduras personalizadas, dictaduras de partido, para dar lugar a una democracia por fin en esos países, pues decíamos, pero es complicado porque esa forma de acceder a la democracia, que es a través de movilizaciones de masas, de casi revoluciones, o se podrían llamar de revoluciones, en donde en varios de esos países ha habido un monto no pequeño de violencia, y por lo tanto ya se les puede considerar como una revolución incluso clásica, es muy difícil que con todo ese ajetreo y esas movilizaciones de distintos grupos con pensamientos e ideología diferente, con programas alternativos distintos, se puedan fácilmente poner de acuerdo para instaurar una democracia. ¿No? Surgen de ahí democracias muy frágiles. Lo hemos vivido después de varias revoluciones, de las clásicas. En Francia, en México, en Rusia, se intentan, después de que cae el antiguo régimen, se intentan instaurar democracias que son tan frágiles por toda la efervescencia política que se está viviendo, que caen muy fácilmente y dan lugar, a veces, a otro tipo de regímenes que tampoco son democráticos. No son el antiguo régimen, pero tampoco son democráticos. Por ejemplo, decíamos de Egipto, ¿qué va a pasar? Porque ahí están los musulmanes, que habían sido segregados en los regímenes autoritarios, pero seculares, pero modernos, y de pronto ellos van por su cuota de poder, y a veces tienen tanta fuerza, por la influencia ideológica que tienen, que lo vimos en su momento en Irán. O sea, lo que pasó en Irán, que se convirtió en una revolución islámica, ¿en dónde se va a volver a reflejar en algunos de estos países? En Egipto vemos que los hermanos musulmanes tienen una fuerza impresionante. Y los hermanos musulmanes nos han dicho últimamente que ellos no van a ser, trastadas, que van a ser democráticos, que van a respetar la modernidad que se les viene encima. El problema más duro está en Siria. Este casi laboratorio de cómo un país que todavía no es un país, que está muy fragmentado internamente, que se mantiene en equilibrio con una dictadura, porque todos los que están alrededor dicen esta dictadura es mejor a la alternativa, a dejar que surjan las verdaderas fuerzas de Siria. Y la dictadura ahí está, se mantiene y de repente se le resquebraja a los lados y en la base. Y ahora nadie sabe exactamente qué hacer con Siria. Lo que venga de Siria es preferible a tener a Assad en la presidencia. Yo creo que sí, pero lo que venga, quién sabe. Va a ser una lucha entre comunidades, porque ahora se van a cobrar lo que les han estado haciendo en estos meses, año, que es incluso eso de disparar con tanques, con vehículos blindados dentro de las ciudades. Sí, lo que se suponía que no puede ya hacerse y se está haciendo. ¿A dónde van? Lo hizo Gaddafi, lo hizo ahora Assad. Y sí, está ahí. No lo sé si necesariamente, no es muy popular lo que voy a decir, un cambio de ese tipo siempre da mejores resultados. En el caso de Argelia en los 90, cuando el régimen que se parecía mucho al PRI, o se inspiró mucho en el PRI, finalmente da paso a una democratización, gana el FIS, el Frente Islámico, y muchos dicen, oiga, ¿cómo le vamos a dar el triunfo por la vía democrática a estos señores que, entre otras cosas, no creen en las instituciones republicanas? Esta tensión de emancipar lo religioso de lo laico, la formación de la república, en algunos países islámicos ha funcionado razonablemente bien, como el caso de Turquía, o había funcionado en el caso de Argelia, pero en muchos otros las fuerzas más reaccionarias o las fuerzas más ligadas al Islam político son mayoritarias, y por tanto tú dices, oiga, les ha costado mucho crear estas repúblicas laicas al occidental, y pues si abres el proceso democrático, quién sabe qué pase. Pero bueno, ha pasado en todas las revoluciones de la historia, por lo menos de las que sabemos cómo empiezan, nunca sabemos cómo terminan. Los franceses iniciaron su revolución pensando que el rey aceptaría una constitución, y mira cómo acabó. Aquí en México Madero empezó pidiendo democracia y miren lo que acabó. La revolución mexicana.
dedican a decir lo poco que sabemos a través, digamos, de la historia, los elementos comparados, es que nunca sabes cómo van a terminar. Y la verdad es que no sé cómo va a terminar Siria. Una buena parte de los regímenes despóticos que había en esa zona mantenían gobernabilidad funcional. No sé si los sectores, digamos, más radicales, además de las divisiones tribales o religiosas, me declaro incompetente para pronosticar esto, siguen siendo muy fuertes, pueden llevar a un proceso de, digamos, descomposición de los estados nacionales, con lo cual te llevaría a una revisión prácticamente de toda la historia del siglo XX, que es buena parte del problema que se sigue viviendo en esa zona. Fíjate que ahorita que mencionas a Madero, Madero estaba muy consciente cuando escribió su libro sobre la elección de 1910, lo escribió 2 años antes, de que las revoluciones, y él se refería a las mexicanas, a las revoluciones mexicanas, daban lugar a otro régimen autoritario distinto. Decía, es muy difícil que la propia dinámica de una revolución te genere las condiciones para la democracia. Estaba muy consciente de ello y por eso decía todavía en su libro, no es opción, la revolución no es opción, tenemos que negociarlo, hay que dialogarlo con el régimen, porque efectivamente después de la revolución nada te garantiza. O sea, se va Fernando VII y viene Santana. Exactamente, bueno, y en otros casos se había visto en Francia, etcétera. El propio Alexis de Tocqueville, al analizar la Revolución Francesa, dice, pues lo que vino después, pues no era muy distinto de lo que había antes del régimen, es decir, hay muchas continuidades de una revolución a otra, se sustituye un tipo de autoritarismo por otro, y prácticamente los teóricos de las revoluciones dicen eso, en parte porque al caer el antiguo régimen, que era el que daba unidad, como lo señalabas en Siria, pues, en fin, a muchos grupos que entre ellos mismos están encontrados, en el pleno movimiento revolucionario ya salen distintas agendas, distintos intereses, distintos programas. Casi siempre una revolución se traduce, una vez caído el antiguo régimen, en la confrontación de la coalición revolucionaria. Quienes fueron coaligados para tirar al antiguo régimen se confrontan entre ellos porque tienen visiones totalmente distintas de lo que debe ser sustituido, es decir, de lo que debe, con qué sustituirse lo que había antes, y quien se queda, y eso casi siempre o muy frecuentemente deriva en una lucha militar. Quien gana militarmente es el que impone, porque ya limpió de opositores tanto del antiguo régimen como de la propia coalición revolucionaria, y entonces pueden surgir un monopolio de poder naturalmente de ahí, que deriva en una dictadura o en un sistema de partido único otra vez, con un signo distinto al que tenía el antiguo régimen. Y eso lo hemos visto casi puntualmente en todas las revoluciones. Está haciendo, José Antonio está haciendo de una manera muy generalizada y teórica la historia mexicana, ¿no? Estás señalándonos que la primavera árabe debió de haber, que nosotros, usando nuestra historia, podíamos proyectar qué cosa iba a pasar ahí. Y entonces tenemos un problema entre manos casi metafísico. El cambio es porque hay la esperanza de que las cosas mejoren. Hay una cierta utopía, ¿no? Ahí. Ahora que se vaya Gaddafi, que se vaya Sadat, hay la posibilidad de que lo mejor de esta sociedad aflore y tome el control. En México lo pensamos así, o lo pensaron nuestros antepasados así, y al final de cuentas salió un sistema autoritario más refinado que el porfiriato, sí. Más refinado, pero igualmente distante de la voluntad popular que se suponía debía ahora sí ya de entrar como el principal jugador en esa escena. Esto de la primavera árabe, si se nos va la utopía, si se les va a los árabes la utopía, ahora sí que cualquiera que pase allá también nos afecta a nosotros. Ahora sí, ¿por quién doblan las campanas? Por cualquiera de nosotros. Una primavera que se viene a convertir en un invierno y que deja desolado el campo, pues es una pérdida para todos, para nosotros indirectamente. Pero lo que estamos viendo ahí es que no hay salida. Están tan complicadas esas sociedades porque a la vez fueron producto del imperialismo. No tuvieron la capacidad de hacerse ellas mismas plenamente. Y ahorita que se van estas ataduras, lo que queda es una sociedad tan fragmentada que lo más probable es que no salga la democracia de allí, sino que salga ¿qué?
Bueno, pues los actores más tradicionales tienden, ¿no?, a ocupar, además que son los mejor organizados, ¿no? La iglesia, el islam político, los hermanos musulmanes que tienen, digamos, diferencias Los en militares. los países, los Y los militares, claro, que son las instituciones mejor, digamos, ubicadas. Además pueden decir, gracias a mí se cayó el régimen anterior, o sea, Mubarak se fue porque yo dije que se fuera. Yo creo que ahí hay efectivamente una gran incógnita, si habrá reconstrucción nacional en Libia o no, o cómo quedará finalmente Siria, o qué efectos tiene el Líbano. Pero déjenme desviar un minuto la conversación hacia los ambientes no revolucionarios, pero sí indignados. Es decir, ¿qué va a pasar con toda la inconformidad que en Occidente y en México se ha planteado dentro de sistemas, digamos, democráticos, formales? No se habla de derrocar al régimen, pero sí de cambiarlo. Y yo tengo ahí una gran incógnita, es decir, ¿qué van a hacer las fuerzas progresistas europeas para decirle a sus poblaciones, señores, tienen toda la razón, el modelo ha fracasado? Incluso este modelo sofisticadísimo de la Unión Europea, que a mí tantos comentarios positivos me ha arrancado y me seguirá arrancando a lo largo de mi vida, hoy mucha gente lo ve como un fracaso. Es decir, ¿qué vas a hacer para inyectarle esperanza a todos esos sectores juveniles? Y de paso llego a México. ¿Qué vas a hacer para decirle a todos los inconformes que esa inconformidad no solamente está en el plano electoral, sino que tienes que convertir esa indignación en esto que me gustó mucho como lo dijo Edgar Morán, efervescencia creativa? Es decir, aparte de cabrearse, indignarse, decir que son unos tales por cuales estos señores, ¿qué vamos a hacer para construir un orden diferente? Yo creo que hay un desafío importante para el pensamiento progresista y la construcción de alternativas, no solo revolucionarias, sino en el ámbito de la democracia. ¿Qué hacemos con toda esa inconformidad? Es muy buen planteamiento el que haces, porque es la debilidad de la democracia, pero por otro lado, en el sentido opuesto al que hemos planteado de los árabes. En los árabes, es decir, tú derrocas un régimen por la vía de movilización, y violenta incluso, y las condiciones que quedan a raíz de eso, como decíamos, hace muy difícil que surja una democracia de ahí, que se pueda consolidar. Entonces, hemos visto elecciones, intentos de elecciones, pero se vienen para abajo, no se reconocen, etcétera. En Europa la democracia había avanzado significativamente, incluso en los países que más recientemente habían accedido a ella. España, Portugal, Grecia, y ya llevaban Hungría, una buena cantidad de años funcionando, pero por el lado de la economía, que entonces mueve las bases de la propia democracia, se empieza a debilitar. Y no hemos visto un quiebre de la democracia, pero en algunos países no estaría nada raro que ocurriera. En Ojalá no Rumanía suceda. y en Hungría ya huele eso a... Y Grecia también, ¿no? De que una elección y de ahí no sale ningún gobierno aceptable para los demás, hay que repetir la elección. Claro, los temas parlamentarios tienen esa flexibilidad, pero se va viendo un socavamiento de los fundamentos de esas democracias, que por razones distintas, entonces unas que ya habían venido funcionando bien por varios años, se pueden debilitar y dar lugar también a quién sabe qué. Claro. Pero dice Leonardo, ¿qué les vas a hacer a esos? A esos jóvenes, a los indignados, a los 132, que surgen con ánimos, con reclamos muy aceptables. Desde cualquiera de las visiones que tengamos hay razones para que se acepte. Y si no si no consiguen un mínimo de avance, van a quedar muy frustrados. Una posibilidad es que la frustración simplemente los lleve a cada quien a su propio y pequeño mundo, como venían siendo antes, la salvación individual. Yo creo que a los grandes poderes de esos países árabes y de lo nuestro, hasta cierto punto les conviene. Es perfecto que se frustren, digamos, como la diputada Fabra, que se jodan, ¿no? Eso es lo que dijo hace muy poquito tiempo en el Parlamento. Con ese gusto, además, no me importan. Es que una parte de la élite política tiene ve eso como una opción interesante. Bueno, no serán ni los primeros ni los últimos que se echen a perder en el proceso de evolución política de los milenios, ¿no? Uno más, uno menos de los grupos frustrados. A mí me da una
entre indignación y mucha pena, ¿no? Es mucha frustración acumulada en muchos sectores. Digo, lo ves en Europa Occidental, lo ves en Estados Unidos, donde el sueño americano ha dejado de ser una realidad. Un montón de gente está siendo desplazada. En América Latina, bueno, la, digamos, distribución del ingreso es un asunto estructural, entonces nos parece ya más normal, pero los niveles de indignación son muy fuertes. El asunto es, creo yo, y es un deber de las vanguardias intelectuales, políticas, etcétera, es tratar de usar eso con un sentido creativo, es decir, a ver, el mundo no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, no vamos a cambiar la naturaleza humana y a democratizar el capital, pero lo que sí podemos es avanzar en derechos de consumidores, lo que sí podemos es proteger mejor los derechos de los humanos, de las personas, de los grupos indígenas, evitar que las mineras sigan sojuzgando a países completos, que los intereses de un montón de sectores, empezando por los usuarios de la educación pública, yo le propondría al 132, no soy quien para proponerle nada, pero una gran cruzada porque la educación pública de este país sea una educación que sea un verdadero motor de movilidad social, nos vendría de maravilla. Que cada vez que te extienden un certificado de una universidad pública, tú tengas garantías de tener una mejor vida. Ahí tienen un propósito edificante que puede llevar a toda esa indignación a tener un propósito creativo, porque han aportado y muchos. Yo estoy que se vayan a sus casas a lamerse las heridas, me parece la peor de todas las ideas. De cualquier manera, se le tiene que tratar de dar una solución económica al asunto, porque sin bases económicas fuertes, las democracias se van debilitando y los agravios acumulados, digamos, en el caso de México, de este movimiento, incluso el postelectoral, se van sumando grupos que tienen agravios de otro tipo y que ven, sin embargo, en el movimiento la oportunidad para expresarlos. Y ustedes son historiadores, las democracias también fracasan, han fracasado en el pasado. Pero bueno, nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos, nos vemos la semana que viene.